Hola chicos, en el siguiente video veremos un caso práctico sobre la incidencia fiscal de un impuesto. Los objetivos de este caso práctico serán calcular el monto de la recaudación del Estado y determinar cómo se distribuye la carga de este impuesto entre compradores y vendedores, es decir, la parte del pago del impuesto que recaerá sobre los consumidores y la parte del pago del impuesto que recaerá sobre los vendedores. El caso con el que vamos a trabajar refiere al mercado de bombones de chocolate y se brindan datos de cantidades ofrecidas y demandadas para distintos precios. En base a estos datos, en el punto A se pide graficar ambas curvas y marcar el punto de equilibrio. En el punto B se informa que el gobierno aplica un impuesto a las ventas de $1,50 por caja vendida y se solicita encontrar la nueva curva de oferta. Luego, a partir de esta nueva situación, deberemos determinar la nueva cantidad de equilibrio, el precio que pagan los compradores, el precio que reciben los vendedores, la recaudación total del Estado y la proporción del impuesto que es aportada por cada una de las partes. De acuerdo a lo solicitado en el punto A, con los datos brindados en las tablas de cantidades ofrecidas y cantidades demandadas, graficamos las curvas de oferta y demanda. Dadas estas curvas, el equilibrio en el mercado de bombones de chocolate se dará para un precio de $3,50 por caja y una cantidad de 1.200 cajas comercializadas por mes. Ahora bien, el enunciado nos indica que el gobierno aplica un impuesto a las ventas de $1,50 por caja vendida y se pide determinar la nueva cantidad de equilibrio, precio que pagarán los consumidores y precio que recibirán los vendedores. Analicemos entonces cómo se modifica el equilibrio anterior. Dado que el impuesto implica un desembolso de dinero para los vendedores, los compradores seguirán demandando las mismas cantidades a los distintos precios, es decir, la curva de demanda no se modifica. Por el contrario, a los vendedores les va a aumentar el costo de producción y para ofrecer las mismas cantidades de producto, el precio les deberá aumentar en la cuantía del impuesto. Es decir, vamos a tener una nueva curva de oferta. Por ejemplo, si para producir 200 cajas debía existir un precio de $1, luego de la aplicación del impuesto, para ofrecer esas mismas 200 cajas, se va a requerir un precio de $2,50. Tomemos otro punto. Si para ofrecer 1.400 cajas se necesitaba un precio de $4, luego de la aplicación del impuesto, para ofrecer esas mismas 1.400 cajas se va a requerir un precio de $5,50. Uniendo todos estos puntos, obtendremos la nueva curva de oferta que denominaremos S más T y que estará desplazada hacia arriba en una distancia equivalente al monto del impuesto. En este caso, $1,50. En el nuevo equilibrio, es decir, donde se cruza la curva de demanda con la nueva curva de oferta, la cantidad vendida del bien será de 800 cajas y los consumidores deberán pagar un precio superior al precio del equilibrio inicial y lo llamaremos P sub B, precio bruto. En este caso, el precio bruto es igual a $4. Tomando como referencia el precio bruto o precio que pagan los consumidores, si le descontamos el monto del impuesto, obtendremos el precio neto, es decir, el precio que reciben los vendedores después de pagarle al fisco el $1,50 por cada una de las unidades que vendieron. A este precio lo denotaremos como P sub N y en este caso será igual a $2,50. Finalmente, debemos calcular cuál es la recaudación total del Estado y cómo se distribuye la carga del impuesto entre compradores y vendedores. Para ello, recordemos que la carga del consumidor es la proporción de la recaudación del impuesto que es absorbida por los compradores y, por otro lado, la carga del productor es la proporción de la recaudación del impuesto que es absorbida por los vendedores. Comencemos calculando la recaudación total del Estado. Para el cálculo deberemos tener en cuenta el impuesto aplicado por el Estado, T, y la nueva cantidad de equilibrio, U'. En este caso, el impuesto es de $1,50 y la nueva cantidad comercializada es de 800 cajas. Por lo tanto, el monto recaudado por el Estado será de $1.200. Gráficamente, lo podemos representar como el área de un rectángulo, cuya base es la cantidad comercializada en el nuevo equilibrio y la altura está representada por el monto del impuesto, T, o lo que es lo mismo, la diferencia entre el precio bruto y el precio neto. Para calcular la carga que soportan los consumidores, deberemos comparar el nuevo precio que pagan los compradores, P sub B, con el precio que pagaban antes de la aplicación del impuesto, P sub E, y luego lo multiplicamos por la cantidad comercializada luego del impuesto. Entonces, el precio bruto o nuevo precio pagado por los compradores es igual a $4 y el precio pagado por los compradores antes de la aplicación del impuesto era de $3,50. Esto se multiplica por la cantidad comercializada luego de la aplicación del impuesto, es decir, por 800 cajas,
lo que nos arroja que la carga del impuesto que soportan los consumidores es de $400. Gráficamente lo podemos representar por el área del rectángulo, cuya altura es la diferencia entre el precio bruto, $4, y el precio de equilibrio antes de la aplicación del impuesto, $3,50. Y la base es la nueva cantidad comercializada, 800 cajas. Para calcular la carga que soportan los productores, deberemos comparar el precio que recibían antes de la aplicación del impuesto, P sub E, con el nuevo precio que reciben los vendedores, P sub N, y luego lo multiplicamos por la cantidad comercializada luego del impuesto. Entonces, el precio que recibían los vendedores antes de la aplicación del impuesto era de $3,50 y el precio neto o nuevo precio recibido por los vendedores es igual a $2,50. Esto se multiplica por la cantidad comercializada luego de la aplicación del impuesto, es decir, por 800 cajas, lo que nos arroja que la carga del impuesto que soportan los productores es de $800. Gráficamente lo podemos representar por el área del rectángulo, cuya altura es la diferencia entre el precio de equilibrio antes de la aplicación del impuesto, $3,50, y el precio neto, $2,50. Y la base es la nueva cantidad comercializada, 800 cajas. Finalmente, noten que la suma de la carga que soportan los consumidores, $400, más la carga que soportan los vendedores, $800, es igual a los $1.200, que es la recaudación total del Estado.